Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Muñoz. Ya lo habrán visto en muchos eventos de boxeo, ya lo habrán visto en muchísimos eventos de MMA. Entonces vamos a platicar con él temas muy interesantes dentro de la industria de los deportes de combate, temas que mucha gente desconoce, incluyéndome. Entonces, pues aquí está el doc para aclararnos un poquito el panorama, ¿no? Muchas gracias, un saludo a todos aquí, tus seguidores, y pues vamos a platicar, ¿no? De estos temas súper interesantes. Bueno, pues antes que nada, platícale un poquito a la gente qué consiste tu trabajo, quién es el doctor Memo Muñoz, cómo llegaste a este mundo de los deportes de combate que pues es complejo, es demandante, entonces pues, platícanos un poquito de eso, hermano. Bueno, pues yo ahorita actualmente soy residente de tercer año de la especialidad en medicina del deporte. Okay. Mi mundo en el boxeo fue así, a grandes rasgos. Yo jugaba fútbol de chiquillo, me lesiono a los 15 años y ya como que le pierdo el gusto al al fútbol. Me empiezo a meter al boxeo y de ahí empezó mi acercamiento, mi gusto por el boxeo, ¿no? También tengo un tío que es promotor Okay. y bueno, pues yo lo veía, ¿no? Con sus peleadores que viajaban, que iban y todo. Eso fue desde morrillo. Después, ya en la carrera de medicina, yo veía varios doctores que conocía que estaban en los estadios y que estaban en algunas funciones, ¿no? Y yo decía, "Ay, pues yo quiero ser algo de eso, ¿no? Quiero estar con ellos". Veía a un doctor, que le mando saludos, doctor Felizar, lo veía en los mundiales y todo. Yo decía, wow, ¿qué hay que hacer, ¿no? Para estar con ellos, con los atletas. Y así fue como me fue llamando la atención la medicina del deporte. De ahí pues ya ingresé a la especialidad. Y a la par de la especialidad fue cuando me metí ahora sí de lleno, tanto al box y al MMA. Ok. Entonces, practicabas de chavo otra disciplina que y la vida te llevó por el camino del deporte de combate, ¿no? Del deporte de combate, exacto. También es importante eso del deporte de combate, porque por ejemplo muchos confunden ese concepto de deportes de contacto, ¿no? Sí, De sí, sí, acuerdo a sí. la clasificación, deportes de contacto, pues puede ser cualquier deporte que pueda tener un contacto, incluso el fútbol americano, el fútbol. Pero a los que nosotros nos referimos o los que nos gustan son deportes de combate, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué diferencias ves hablando de tu especialidad, ¿no? De la medicina del deporte, ¿qué diferencias ves tú entre otras tantas especialidades? Porque recién platicaba con mi esposa es médico general, entonces me platicaba de algunas de las especialidades, lo complejo que es, lo demandante que pueden ser, alguna más que otra. Este, pues sobre todo en el tema de las guardias y todo ese rollo, ¿no? Que ahora tú nos platicarás cómo es. En el área deportiva, ¿es así de demandante? ¿Es más noble la profesión? ¿Qué consideras que sería? Entonces, que digo, para mí me parece de las más importantes, ¿no? Y de hecho, lo platicaba con ella, en otros países el médico del deporte es el jefe, y ojalá que ahorita aquí en México se empiece a replicar esa parte también. Sí, claro, es la idea de... Oye, te iba a preguntar cómo puedo yo compartir para que vean mis seguidores también el video. En automático se les, se Ah, les, los sí, van a... Ah, ok, súper. sí, sí, sí. A ver quién se conecta. Ya estamos. Bueno, esa pregunta es súper importante. La verdad, suena a veces como, no sé cómo llamarlo, pero si te gusta y disfrutas lo que haces, yo creo que no se te hace difícil. Obviamente conozco y tengo amigos, amigas, doctores que están en la residencia y pues sí, depende del hospital, depende de la residencia, depende si es quirúrgica, que es quirúrgica que operen, ¿no? O Claro. depende si es clínica, que nada más vean a los pacientes, puede ser un poco la carga de trabajo. También depende el sistema del hospital en el que estén, sea un hospital privado, un hospital público.
todo eso va a depender de la carga de trabajo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la diferencia en medicina del deporte, nosotros hacemos coberturas médico-deportivas con algunos equipos, puede ser cualquier equipo, puede ser fútbol, básquetbol, natación, depende, ¿no? Y hay 5 sedes de medicina del deporte en México que cada sede oferta diferentes enfoques, digámoslo así, ¿no? Algunas son más medicina deportiva, pero enfocada a pacientes con alguna enfermedad, alguna patología. Por ejemplo, en la que yo estoy, que es en la de la UMX, se enfoca mucho en los deportistas, en el campo, así se llama, en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos mucha rotación con deportistas, ¿no? Cuando yo entré a la especialidad, me asignaron como a los 6 meses mi equipo que era boxeo, entonces imagínate, lo que más me gustaba pues Claro. para nada se me iba a hacer difícil. ¿Y qué hago yo con los de boxeo? Bueno, estoy en sus entrenamientos. Eso sí, el médico del deporte trabaja en equipo con muchas especialidades o con muchas otras ramas de la salud, ¿no? Ahí es donde el verdadero trabajar en equipo es cuando, bueno, aquí lo hacemos mucho nosotros, ¿no? Entonces, pues ya llegué yo, obviamente iba empezando, no tienes tanta noción, ¿no? Pero es donde empiezas a conocer más de fondo, eh, pues la medicina del deporte, ¿no? Que tienes que trabajar con los entrenadores, con los preparadores físicos, con los nutriólogos, con los fisioterapeutas, con los psicólogos del deporte, o sea, son muchos, personas importantes que hacen que un deportista, ya sea de alto rendimiento, ya sea un deportista universitario, e incluso un deportista recreativo, pues tenga un adecuado desarrollo, ¿no? Un adecuado rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos lesione, que no se nos esté cansando, que rinda lo que tiene que rendir, que descanse, que coma bien, que duerma bien, etcétera, ¿no? Ok. Y en cuanto a este tema de los deportes, hermano, seguramente pues a ti te habrá tocado atender algunas lesiones más que otras, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones o las incidencias por las que los pacientes te visitan más frecuente, ¿no? Pues acá, ya, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? En campo es diferente, también depende el evento, depende el deporte, ¿no? Por ejemplo, yo que me especializo más en los deportes de combate, pues la más común que fue en algún entrenamiento, ya sabes, ¿no? Una lesión en la muñeca, en los nudillos, en el hombro, principalmente. Pero ya en un evento profesional, pues tú sabes, los cortes, alguna fractura. Entonces, aunque es lo mismo, pero ya cambia si es en un entrenamiento o si es en un combate o en una función, ¿no? Bien, y ya entrando un poquito en este tema directo de las MMA, tú que estás de forma recurrente en todos estos eventos de MMA y de boxeo, ¿no? Eh, Platicábamos un poquito acerca del manejo de hemorragias y traumatismos durante la pelea. ¿Cómo gestionas tú esa parte junto con tu equipo? ¿Cuántas personas se encargan de eso? ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo tienes que abordar esta parte? Bueno, esa pregunta es súper importante porque vemos que depende del deporte, ya sea box, si quieres vamos separándolos poquito, pero es importante, principalmente como médico del deporte, debes de saberte los reglamentos. ¿Por qué? Porque si desconoces un reglamento, puedes realizar alguna acción que descalifique a algún peleador, que lo sancionen o que te llamen la atención, ¿no? Entonces, eso es lo principal que debes de saber. Debes de conocer a los peleadores, quienes están peleando, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mi función en el MMA principalmente es, yo no veo a los peleadores nada más el día del combate, no el día de la función, no. Mi trabajo con ellos es desde que llegan a la concentración, ellos llegan a la concentración en el hotel, desde ahí, pues ya la mayoría a estas alturas, pues como tú dices, ya me conocen, ¿no? Pero si no, de todos modos me presento, soy el doctor Guillermo, vengo con mi equipo, vengo con mi nutrióloga, con mi fisioterapeuta, vamos a estar cuidándolos aquí durante su corte de peso,
vamos a estar monitorizándolos, alguna lesión, cualquier duda que tengan, vamos a estar aquí disponibles para ustedes, ¿no? Eso por lo general es un día antes del pesaje, ¿no? Que llegan, que empiezan a cortar el peso y todo. Entonces ahí estamos mi equipo y yo, nos vamos alternando y vamos monitorizando al azar, o ya sabemos dónde cortan peso, dependiendo del hotel o la sede, ¿no? Hay algunos hoteles que tienen saunas, vapores, el gimnasio, entonces, pues me doy una vuelta en el sauna, una vuelta en el vapor, me doy una vuelta en el gimnasio y los estoy monitorizando, signos vitales, uno va viendo cómo se va, cómo ve el corte, ¿no? Cómo lo veo que le va sufriendo, no le va sufriendo. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque para mí es un panorama importante el día de la pelea. Ah, bueno, yo ya vi que este peleador cortó o 5, 8, 10 kilos, entonces me espero que el día de la pelea no esté en las mejores condiciones, ¿no? Ok. Yo también, digamos que hago mi tarea, ¿no? Yo veo la cartelera y empiezo a ver, ah, bueno, aquí en esta pelea estos dos peleadores son muy agresivos, seguro va a haber corte, ¿no? Prepárense para los cortes. Ah, bueno, esto se va mucho a la lucha, hay que estar preparados por alguna llave o algo, ¿no? Todo eso, aunque no parezca y aunque como tú lo decías, lo desconocen, es algo que mi equipo, lo estudiamos y lo tenemos preparado siempre. Por eso, afortunadamente, en los 2 años aproximados que llevo, casi 20 funciones, no hemos tenido algo grave, afortunadamente. ¿Por qué? Porque también estamos en constante capacitación, sabemos trabajar en equipo, eh, hay mucha comunicación, porque eso también es súper importante. Y también cada quien sabe su rol, ¿no? Por ejemplo, si tú me ves, casi siempre soy yo el que me subo al ring y pues tengo el adiestramiento, la capacidad, los conocimientos para determinar si un combate puede seguir o no. ¿En qué nos basamos principalmente? Por ejemplo, en un corte, ¿no? Un corte depende de la zona en la que esté, la profundidad, si está en desventaja o no el peleador porque le está corriendo la sangre. Esto en MMA, ¿no? Porque ya está muy, muy inflamado y no ve. Si tú ves, a veces me meto con la lámpara, les hago algunas pruebas. Todo eso es importante que lo deje en desventaja. También entra mucho el criterio. Por ejemplo, no es lo mismo una pelea de las que va abriendo la función a una de campeonato, ¿no? Muchas veces vemos aquí en redes cómo la gente pues nos critica tanto a los médicos, a los codman, a los referees, a los jueces, ¿no? Pero bueno, es importante, como te digo, saber el reglamento para saber qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Muchas veces, pues sí se ve muy llamativo y todo, pero mientras el boxeador, tú lo sabes, digo, el peleador, mientras él pues siga, me responda algunas preguntas, yo vea que esté orientado, él esté respondiendo, no hay motivo para que pararle, más si es un campeonato, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en esta parte de los cortes y demás, ¿cuál es el protocolo que se tiene que seguir? ¿Cuáles son las preguntas que le haces, las pruebas que le haces así como de forma específica para saber si está en condiciones o de plano ahí se detiene? Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, tú me has visto o por reglamento nosotros debemos estar ahí en la base del octágono o en la base del ring, ¿no? Viendo siempre la pelea. Eso es muy importante, que es lo que te enseñan al menos en mi carrera, que lo que me preguntabas hace rato de qué diferencia. Nosotros contamos con el equipo principalmente de Lux, cuenta con médico del deporte, que soy yo, cuenta con cirujanos plásticos, traumatólogos, anestesiólogos, pero cada uno tenemos alguna función importante. Entonces la mía principalmente es ver la pelea 100%. Y ahí que entra el mecanismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vea que fue un corte por un cabezazo a que yo vea que fue un corte por un golpe, un recto o un codazo, ¿no? Ok, Al yo ver un codazo, un rodillazo, al escuchar incluso el golpe, yo ya sé o ya me voy dando una idea de la seriedad o de la gravedad del golpe, ¿no? ok, Me tengo que estar viendo el pelador qué gesto hizo, si se cubrió, si no se cubrió, si siguió pegando. Todo eso nos ayuda a nosotros a entender o a tratar de identificar la gravedad que podría ser este golpe, ¿no? O este corte. ok. Ahora bien,
lo que te decía de los criterios, ¿qué criterios son como para parar una pelea, no? Un corte profundo, que por ejemplo le diga yo, levanta las cejas, ¿no? Y no lo pueda levantar. Ah, bueno, pues ahí me habla que probablemente entró a un plano donde lesionó algún músculo, ¿no? Entonces, si yo lo dejo que siga, que continúe, aunque se vea el corte más o menos no tan grave, bueno, pues ya no puede levantar. Si yo lo dejo y le dan otro golpe ahí, voy a hacer que pierda la funcionalidad, ¿no? Ok. Por ejemplo, ahora me viene a la mente mucho que es como el que tengo más reciente, el de Rea, ¿te acuerdas? El de La Rea. rodilla esta que impacta al hacer la entrada al derribo, que lo corta, se ve aparatoso el corte. Ahí en esa parte, por ejemplo, Si ve, si hubiera acabado el round, ¿se detiene? no, si ves unos videos, cuando yo veo, porque ¿te acuerdas cómo fue? Fue un rodillazo. Sí. Rea iba para abajo y el le da un rodillazo. En ese momento, cuando yo escucho, veo y veo el sangrado, yo me paro. Ya me iba a parar, o para pararla, o para estar al pendiente del referee, ¿no? Que me dijera algo así. No me acuerdo quién era el referee en esa ocasión, creo que fue Dani. Pero igual, eso también es súper importante, la comunicación con los referees. Yo desde antes ya tenemos algunas señas en particular donde atento, doc, ahí cuidado para estar yo al pendiente, ¿no? Ok. Eso también es importante. Pero por ejemplo, en esa DRA, yo me paro porque digo, no, está profundo el corte. Hay que valorar, ¿no? Si puede seguir o hay que pararla. Pero entonces Rea, no sé qué hace, reacciona y le hace el mataleón. Sí, sí, De sí. hecho, yo le digo cuando me subo a pararle, que estoy con el doctor Roger ahí, que le estoy parando el sangrado, que le ponemos vaselina y todo, le digo, qué bueno que hiciste eso porque yo te iba a parar la pelea. Y Ok. eso pasa seguido, no me ha pasado tanto, pero bueno, así hay veces que pelean dos peleadores que yo los admiro, que yo quisiera que ganaran los dos, pero bueno, tiene que ganar uno. Y Claro. ni modo, ahí mi papel o mi trabajo como médico es imparcial. Ahí arriba del ring, yo solamente voy a ver, o del octágono, yo solamente voy a ver por su integridad. Y tal vez a veces se llegan a enojar o de que, Doc, porque la para. Bueno, ya después les explico con calma, Sí. pero sí, yo sí he aprendido. La verdad no es fácil, pero a estas alturas te puedo decir que sin problema puedo separar lo personal con mi papel de médico, ¿no? Porque a veces sí llegan a haber algunas controversias, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahorita que nos comentabas de la vaselina, ¿esa qué función tiene en el corte? La vaselina tiene la función nada más de hacer como un tapón. Ok, Un tapón. Hay veces que algunos Codman usan otros, la usan combinada con adrenalina, pero pues se ha visto que ya no es tan factible. Hay algunos que la siguen usando, este, pero también la tienen fría. Entonces, esta al estar fría y al hacer como una plasta, hace vasoconstricción, los vasitos se cierran y ya impide que esté sangrando. Por eso también a veces el Codman juega un papel importante en la esquina del peleador, tanto de box como de MMA. ¿Por qué? Porque él entra, pone el hielo. ¿Qué hace el hielo? Disminuye el edema, ¿no? Hace vasoconstricción. Le limpia la herida, la tapa con la vaselina, la identifica, el sangrado de la nariz. Tiene un minuto exacto o menos, porque en lo que sube y en lo que le dan los 10 segundos 40 segundos promedio, 30, 40 segundos tiene el Codman para hacer un trabajo que puede ganar una pelea, un buen trabajo de un Codman. Por ejemplo, yo conozco muchos Codmans muy reconocidos, todos la verdad se me hacen su trabajo muy bueno y es lo que he aprendido, ¿no? A separar el trabajo del Codman y del médico, ¿no? Eso también yo les explico luego mucho a los médicos que quieren entrar ahí con nosotros. Pues la verdad, tú sabes, ¿no? A veces el protagonismo, ¿no? De uno que quiere estar sube y sube, pero es lo que te digo, las reglas son las reglas y hay que cumplirlas, para eso están. El único que tiene que estar subiendo entre asaltos es el Cutman. Yo puedo subir cuando yo quiera,
Yo no tengo limitaciones, pero por eso desde abajo yo puedo estar observando la pelea. Volvemos a lo mismo, tengo la comunicación con los Codman. Oye, cuando bajan, ¿cómo lo viste? No, bien, a la otra subes o cualquier cosa. Ah, sí, órale. Pero el médico no debe estar subiendo entre asaltos. Ese es trabajo solamente del Codman. Ok. Oye, y hablando ahora de cortes de peso, daño cerebral, dos temas como muy famosos, muy delicados también, que pues es tema de debate en todas partes, ¿no? Pues que si se hace, que si no se hace, que cómo se hace menos dañino. Vamos a empezar con el tema del corte de peso, ¿no? Que recién hubo un poco de polémica, no sé si lo viste en la semana con la empresa de boxeo de Dana White y de Turkey, de Sufa, que quitaron muchas categorías intermedias. eh, y muchos comentaban que esto podía perjudicar en cuanto a los cortes, porque ahora tendrían que hacer cortes más agresivos o de plano unas divisiones muy pequeñas, pues ya no iban a existir. ¿Qué opinión tienes tú de esto, hermano? De hecho, por ejemplo, la nota que vi decía, los deportes de combate en lugar de avanzar van en retroceso. Y ya es estufa boxing, disminuye las categorías. Y es cierto, por ejemplo, hace años en el boxeo, el pesaje era el día de la pelea. Y esto evitaba, uno, que el boxeador rebotara o se deshidratara tan severo, ¿no? Ahora, justo esto de que las divisiones se limiten o disminuyan, claro que va a haber unos cortes más agresivos, sin duda. Y bueno, ahí entra la importancia de tener un equipo multidisciplinario para que te esté acompañando, no nada más en tu corte de peso. Es muy raro el peleador que trae peleas de último aviso, ¿sabes? Por lo regular les dan un buen tiempo para que tengan una buena preparación y una buena estrategia para dar el peso. Pero bueno, muchos no se asesoran bien, o no lo hacen, o no hacen caso, ¿no? Incluso algunos peleadores que tú vas viendo su seguimiento, y, oye, pues ya tenías que estar en este peso y no lo has dado, ¿qué onda? No, es que he tenido trabajo, es que he tenido... Ese es otro tema, ¿no? Es que he tenido problemas, es que no he podido, es que el gimnasio, bla, 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 ¿no? Que, bueno, se entiende, ¿no? A mí por eso me gusta también esto, porque saber las historias de muchos peleadores que trabajan, que estudian y que se suben a dar en la mano. Dices, no, o sea, yo por eso dejo todo y entrego todo lo que pueda en ayudarlos y en seguirlos. Pero bueno, retomando entonces el corte de peso, pues tú sabes, es un tema que ha sido controversial y que va a ser controversial y que es y que seguirá siendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no estoy a favor de los cortes de peso tan agresivos. Este, muchos dicen, no, es que tú no has sido peleador, es que tú no debes de vivirlo, ¿no? O incluso hubo ahí un tema hace unas semanas famoso de una persona que mencionaba que él no necesitaba algunos nutriólogos, ¿no? Porque pues él había aprendido empíricamente todo y que pues el nutriólogo no era importante, ¿no? Entonces, ya desde ahí dices, bueno, o sea, si es una persona que tiene un buen, tiene varios, peleadores, dices, bueno, ese grupo de peleadores ya va a crecer con la idea pésima, ¿no? De los cortes de peso. Entonces, pues un corte de peso sano te habla una pérdida en un mes del 5% más o menos de tu masa, ¿no? De tu masa corporal. Entonces, imagínate, un peleador en un mes que va a ser su pelea de 80 kilos debe de perder, para que sea algo sano, unos 4 kilos más o menos. Sin embargo, en el MMA es en el deporte donde los cortes son más extremos. Llegan a haber cortes de hasta el 20% de su masa corporal. Entonces, en el box, fíjate que no es tanto, incluso en el box profesional. Pero hay un artículo que apenas lo estaba revisando que justo nos habla de eso, que el peleador de MMA es el que hace los cortes más drásticos.
Y no me quisiera meter en polémicas, pero bueno, aquí vemos que la empresa mayor, así la que manda, romantizan incluso los cortes de peso, ¿no? O sea, es parte de la pelea un corte de peso, cuando la verdad, desde mi punto de vista, y respeto el punto de vista tanto de los peleadores, de los entrenadores, de los nutriólogos, que estén a favor de, lo respeto, pero yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Puedes hacer un buen corte de peso con una buena estrategia, puedes perder buen peso, no fuerza deshidratándote, llegando a esos extremos, ¿no? Que vemos luego cómo están todos obnubilados ahí los peleadores, al borde de... Eso es que es una borderline eso. O sea, eso es... Están al borde de muchos, daños que incluso pueden ser irreversibles, ¿no? Daños neurológicos, daños renales, daños, cardíacos incluso, pueden chocarse. No, son muchas cosas que yo la verdad por eso me ha tocado cuando me toca en Lux o en algún otro lugar, me ha tocado un corte de peso pararlo unas 3, 4 veces, porque el pelador ya traía datos severos, ¿no? Incluso 2 veces tocó canalizar a estos peleadores para regresarlos, ¿no? Antes de... Ninguno ha tenido que llegar al hospital, afortunadamente, esto por el monitoreo que estamos ahí dándoles constante, pero en algunas otras ligas, incluso en la mayor liga, no se les da ese seguimiento tan cercano, ¿sabes? Y hacen estrategias que tú luego los ves y dices, ¿qué onda? ¿De dónde sacaste esta idea o esta información, no? Claro. Y estaba viendo, bueno, en relación a toda esta parte, eh, para reforzar un poquito lo que comentas, estaba ahí haciendo una investigación y pues, ha habido una cantidad de casos que terminaron muy mal, o sea, que de plano, pues el peleador ya anuló su suscripción de la vida después de un corte de peso. Entonces, imagínate lo pesado que puede ser. Y lo que dices, ¿no? Que se romantice esta parte de hacer los cortes, a mí también se me hace de repente una tontería, se me hace pues hasta poco ético en ocasiones, porque sí es demasiado el daño que sufren y pues tú como entrenador promover esa parte, promover cortes muy agresivos, ¿no? O sea, si tú sabes que tu peleador no da ese peso, pues haz lo que compita en una división que vaya un poquito más acorde, ¿no? O que no le haga tanto daño a tu peleador, pero si tú lo estás empujando a que haga cosas que sabes que le van a perjudicar la salud y aún así lo orillas a esa parte, pues ahí como que ya no estoy tan de acuerdo y muchos peleadores, si no es que todos, coinciden en que es lo más jodido, ¿no? O sea, para ellos lo más padre, lo más divertido es ir y subirse al octágono, que es para lo que entrenan. Pero yo creo que todos los peleadores estarán de acuerdo conmigo. No he conocido uno que diga, "Ah, pues me mama el corte de peso". Pues no, creo que a todos los peleadores lo detestan, todos a los que les pregunto lo eliminarían si estuviera en sus manos, porque la pasan mal. O sea, la verdad que lo sufren bastante ellos, sus familias, los entrenadores, la gente que está a su alrededor, la verdad que la pasan bastante mal y pues habría que encontrar una forma de regularlo, ¿no? Estaba viendo también esta parte que hace este One Championship, que es el análisis de orina. Eso más o menos cómo funciona, Doc. Bueno, lo que hace One Championship es hacer una muestra de orina y determinar qué tan deshidratado está el peleador. Entonces, si el peleador está deshidratado, para ellos no es viable que peleen, ¿no? Y hay varios peleadores eso es antes del pesaje. Hay varios peleadores que se quedan en este lapso, eso con el fin de cuidar un corte de peso, ¿no? Pero la deshidratación, sí, obviamente va a ser el principal corte o la principal consecuencia de un corte de peso, pero falta más, más que yo creo que pruebas o que algunos métodos que nos anulen la deshidratación, el corte de peso. Yo creo que falta más educar, concientizar, informar, un riesgo y un beneficio, porque ¿qué piensa
99% de los peleadores que hacen corte de peso, que van a agarrar ventaja en el rebote, ¿no? Sí, sí, Pero los estudios nos dicen que la recuperación después de 3 a 36 horas, en algunos sí llega a ser a la basal, que es la basal, a lo que está normal, pero hay unos que no alcanzan a recuperarse. Y sus tiempos de reacción, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo tardan en reaccionar? Auditiva o visualmente se alargan, la fuerza disminuye. Incluso nosotros ahorita en lo estamos implementando la fuerza de la prensión con el dinamómetro, y eso lo hacemos el día del pesaje y lo estamos haciendo también el día del combate ya, que vienen todos recuperados, ¿no? Para ver qué diferencia hay. Voy a estar ahí integrando varias información, voy a ver si hay una relación del cuánto cortaron, el que ganó, el que perdió, cómo ganó, cómo perdió. Eh, por ejemplo, ¿cuáles de los principales riesgos? Las lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, viste a Diego López, no me acuerdo cuánto cortó, pero estaba en la tina y todo. sí, Se ve bien porque también está grandote y alcanza a recuperar, pero no alcanza a recuperar del todo porque viste cómo salió lesionado de los dos pies. sí, 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 Posiblemente, no lo sabemos, posiblemente si no hubiera hecho un corte tan drástico o no se hubiera deshidratado tanto, esta lesión podría haber sido menor, ¿no? Te digo, ahí es importante integrar muchas cosas, muchas cosas. Eh, la ciencia, la evidencia, la experiencia, o sea, todo juega un papel súper importante y todo eso yo no me cierro a nada, la verdad. A veces llegan, me recomiendan cosas, escucho, leo, trato de integrar a todos porque, bueno, la ciencia no tiene toda la razón, ¿no? Porque ya aplicada cambian muchas cosas, ¿no? claro. Y en esta conexión o este vínculo que hay de un tema polémico al otro, que es del corte de peso al daño cerebral, nos encontramos con un dato ahí que circula mucho, que es el del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que en el corte de peso, pues sí puede haber ahí cierta disminución, cierto desgaste, aumentar el riesgo de knockout y eso en el largo plazo provocar, además de la repetición de los golpes en la cabeza, en los sparrings y entrenamientos y todo, pues en el largo plazo puede provocar esta parte del daño cerebral. ¿Qué información tienes tú al respecto de esto, Doc? Bueno, fíjate que eso es importante. El líquido cefalorraquídeo son muy pocos mililitros los que tenemos, ¿no? Y el cerebro o el cuerpo es tan perfecto y tan que él sabe cómo protegerse, ¿no? Hay algunos artículos que mencionan que en el corte de peso, el último líquido que se pierde o que se llega a deshidratar, porque es mínimo, es el del líquido cefalorraquídeo. Al igual, cuando nosotros hacemos ejercicio, la sangre se redistribuye, ¿no? En todo el cuerpo. Pero el cerebro se queda siempre con el mismo porcentaje para que no le roben nada de sangre. Él se queda siempre con el mismo porcentaje de sangre total. Entonces aquí igual volvemos a lo mismo del líquido cefalorraquídeo. Se mencionaba que en la deshidratación podría haber una pérdida de líquido cefalorraquídeo, por lo cual al tener un golpe sí, cualquier golpe, el riesgo de conmoción o de knockout era mayor, ¿no? Por la deshidratación. Te digo, hay artículos que dicen que sí, y unos que no, unos que se contradicen, pero ¿a qué lo podemos atribuir más? Uno, lo que comentamos, la disminución de fuerza, la disminución de velocidad de tiempos de reacción. Entonces, son cosas que te digo, está padre porque hay que ir integrando y vas como agarrándole la onda y dices, bueno, pues no puede ser el líquido cefalorraquídeo, pero pues estaba medio lento, entonces pues le entró más el trancazo y fue por eso y ya vas como entendiendo un poquito más las cosas y vas abriendo tu panorama y no cerrándote que, fue por esto y fue por la deshidratación, fue por el líquido cefalorraquídeo, por eso lo noquearon. No, son más parámetros, son más cosas que como dice acá un maestro de la escuela, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no?
Ok. Y en cuanto a daño cerebral, ¿qué riesgo representa el tema de los impactos en la cabeza? Platicaba recién con Lalo Mendoza, de esta parte, ¿no? De que de repente puede haber más riesgo en una disciplina o en otra, que si influye el tamaño del guante, que si no influye, que la cantidad de golpes dirigidos a una zona específica o el ir contactos en diferentes zonas, ¿no? De qué abdomen, qué las piernas, la cabeza, o sea, eso influye realmente, eso puede provocar algún daño severo, porque lo vemos también, digo, no es que sea una problemática exclusiva del boxeo, lo vemos también en el fútbol americano, ya con casos acá medio pesados, o sea, de gente que sí de plano se desconectó machín y pues ya estaba haciendo cosas que no, o diciendo cosas que no. Lo vemos en estos deportes que mencionábamos en un principio, deportes que son de contacto y también en deportes de combate. ¿Por qué crees que sea esto, doctor? Sin duda tiene que ver con el tipo de deporte, la intensidad por ejemplo, me voy ahorita con el boxeo, ¿no? El boxeo, el golpe, el 80%, 90% de los golpes va a la cabeza, a diferencia del MMA, ¿no? Claro. Ahora, un peleador de MMA entrena boxeo, entrena jiu-jitsu, entrena otras disciplinas que no le hacen hacer el sparring tan seguido como a un boxeador, ¿no? Como lo necesita. Esto se llama encefalopatía traumática crónica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una proteína que se llama proteína tau, que es la que hace la conexión. Entonces, al recibir varios golpes, se produce calcio, se genera calcio, y este calcio inhibe esa conexión, satura a esta conexión neuronal. Por eso hay un video de un peleador, no sé si es japonés, que le hacen una entrevista hace 10 años y una entrevista reciente, y se ve la disminución de su cognición. ¿Sí la has visto? Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues es por eso, por tantos microtraumas también se llaman, en el sparring, en las peleas, en los combates. Incluso ahorita bueno, no acaba de salir, salió en el 2024, un artículo que les empezó a llamar la atención. La verdad, desconozco el país, no me acuerdo bien si era en Inglaterra o en Italia, este, pero que en los boxeadores amateurs, que son jóvenes en su mayoría, ya empezaban a presentar estas deficiencias cognitivas. Se les olvidaban las cosas, tenían ataques de ira, pero en jóvenes. Entonces, pero ahí volvemos a lo mismo. ¿A qué lo asociaron ellos? Al volumen de sparring que hacían a la semana. Ok. Bien. Y estaba también hablando con mi entrenador, con Samuel Cortés, igual peleador de Lux, seguramente ahí lo habrás visto en algún evento. Platicaba con el buen Sam del tema de las MMA infantiles, ¿no? Del cómo se tiene que aplicar el entrenamiento y demás. Estamos revisando ahí algunos datos de que en etapas tempranas, sobre todo por el tema del desarrollo en los niños, pues había que evitar el contacto a la cabeza, había que evitar el sparring hasta pasados los 15, 16 años y que solamente se entrenara pues, un tema de grappling y sí el striking, pero con manopleo, con el costal, igual y pasados los 10, 12 años, empezar a integrarlo con golpes al cuerpo, pero evitar en la medida de lo posible los golpes a la cabeza. Es por esto mismo, ¿no, Doc? Sin duda, no hay una madurez plena en el desarrollo neurológico de los niños. Y por ejemplo, nos lo dicen los manuales de prescripción del ejercicio y de entrenamiento y así. O sea, un niño hasta los 12 15 años, dependiendo qué bibliografía sea o qué manuales, él debe de aprender o de hacer ejercicio jugando, así tal cual. No te lo... Acuérdate que muchas veces confundimos los conceptos. ¿Qué es la actividad física? Cualquier movimiento. ¿Qué es el ejercicio? Algo ya planificado. ¿Qué es el deporte? Competir. Claro. Entonces, cada vez va subiendo el nivel, ¿no?
de exigencia y de muchas cosas, de tus capacidades físicas y todo. Entonces, imagínate un niño compitiendo, ahora un deporte de combate, pues está cañón, ¿no? Ahí entran muchas cosas, muchas, a tema que luego la verdad ni quisiera entrar en controversia, pero por ejemplo, ya en el boxeo al menos ya está la categoría desde los 11 años, entonces sí se cuidan. Hay que ser también conscientes y realistas, ¿no? A ver, no vas a prohibir ni vas a lograr prohibir. ¿Por qué? Porque son muchas personas, muchos organismos, muchos intereses que están a favor de que el niño compita y de que el niño se desarrolle y de que el niño, ¿no? Tenemos ahí, por ahí tenemos a uno muy famoso, que es allá pelea en carteleras incluso, ¿no? Le mando un saludo ahí al Tejón. El tejoncito. Este, a él lo criticaron mucho en cierto tiempo. Puede ser algunas cosas que sí no estén, que no esté de acuerdo, pero bueno, debemos de saber que las reglas para ellos son diferentes. ¿Qué cambia? El tipo de golpes que están prohibidos, el tiempo de los rounds, el tiempo de descanso. Las reglas con los niños son más, más Un drásticas, poquito más, sí, sí, más restrictivas, ¿no? más restrictivas. Por ejemplo, te puedo dar mi ejemplo. Yo la verdad no he sancionado ninguna pelea. Yo en el MMA fue profesional y nunca he visto niños. Pero al menos en el boxeo sí. Hay al primer sangrado ya, o sea, se detiene el combate, cosa que ya en los juveniles, en los juniors, en los elite, ahí sin problema, te lo pueden estar trayendo y trayendo al boxeador y le limpias el sangrado, obviamente de acuerdo al criterio, ¿no? Pero, pues, si están ya las cosas, bueno, ¿qué hacen algunos organismos, algunos médicos cuando se nos pide la opinión o algo? Es hacer algunos protocolos que disminuyan el riesgo de alguna lesión o de algún, sí, de algún daño, ¿no? Que pueda tener algún niño principalmente. Pero bueno, como dicen, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un niño que anda entrenando MMA o un niño que esté sentado en el sillón sin hacer nada, ¿no? Ahí es donde entra, pum, otra vez, ¿no? La controversia. Sí, 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 claro. No, y también, pues como dices, ¿no? También que el entrenador sea consciente de que hay etapas para todo y pues, que el niño, además de que pues, el entrenamiento para el niño, como dices, tiene que ser lúdico porque si no, no hay manera de que tú captes su atención por tanto tiempo. O sea, los chavitos por naturaleza se distraen más rápido, es más difícil mantener su atención por 45 minutos, una hora, hora y media que dure el entrenamiento. Entonces, necesita estar como que, necesitas como entrenador estar variando los ejercicios, que el chavito se divierta, que se la pase bien, que al final es lo que busca, ¿no? Ya después, cuando le toque a su edad, a los 15 16 17 o donde quiera agarrar el alto rendimiento, pues ahí ya es otra historia, como dices, pero en un principio es pues darle un poquito más de herramientas, que vaya sumando más cosas a su repertorio motriz para que cuando ya llegue al alto rendimiento, pues entonces ahora sí, ya todas esas herramientas que le diste, pues las integre, pero sí disminuir un poquito el riesgo en la medida de lo posible como entrenador, que habrá sus excepciones, como el caso del Tejoncito, que pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya deportistas así tan chiquitos y tan comprometidos. Sí, Obviamente claro. tratar de reducir ese riesgo, pero pues qué bueno, la verdad, a mí me agrada, o sea, me agrada ver chavitos como él tan dedicados. Sí, y es que se te hace más raro ver a un niño dándose en la madre que ver a un niño en la tele o sentado con el iPad, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que no, o sea, al contrario, más bien, los que no son normales son los otros niños, ¿no? Pero bueno, aquí ya entran otros temas. Lo que sí es que, por ejemplo, también se recomienda que los niños eh, hagan varios deportes hasta los 12 15 años para que ellos vean qué les gusta y ya a partir de los 12 15 años, ahora sí ya ser más específicos, ¿no? Ah, bueno, desde los 6 mi hijo iba que al fútbol, que a natación, que al base, que al vóley, que al básquet, que al box. Y eso está bien que los papás tengan esa variabilidad para que el niño conozca, desarrolle sus capacidades. En cada deporte va a desarrollar ciertas capacidades físicas
y ya en una edad como entre 14, desde los 12, 14, 15 años, ya puede ser ahora sí específico. Y ahí, bueno, ya cambian los entrenamientos porque ahí ya el entrenamiento es más específico, ¿no? Ya no es tan general. Sí, sí, sí. Estaba viendo, no recuerdo si era en Alemania, era algún país europeo, que tomaba precisamente a los chavitos, sobre todo hacían un análisis como genético y de qué estatura podían alcanzar, qué peso podían alcanzar y demás. Y entonces a todos estos chavitos con un poquito más de habilidad, o que ellos detectaban que tenían un poquito más de habilidad para ciertas cuestiones, los integraban a un programa de iniciación deportiva, nada específico, sino iniciación deportiva, desarrollar sus capacidades motrices, y a cierta edad que no sé, o sea, no te voy a dar un mal dato, pero si no mal recuerdo, estaba por ahí de los 9 años, 10 años, ya los empezaban a canalizar a ciertas disciplinas para que fueran probando ellos, pues si les gustaba, si no les gustaba, si cambiaban de disciplina, lo que dices, ir probando una u otra y ver cuál les agradaba, pero hasta cierta edad en específico, te digo que yo recuerdo que más o menos era por ahí, no había ningún entrenamiento específico, ningún entrenamiento técnico de alguna disciplina. Todo era como muy general, todo era como trepar, saltar, cambiar de dirección, acelerar, reptar. O sea, muchas de estas cosas que se utilizan en la mayoría de los deportes, ¿no? Entonces, hasta esto pues, podría ser interesante implementarlo en alguna que otra academia también. Sin duda, por ejemplo, Alemania, Rusia, China hacen ya estudios desde niños de 8 años. Todos venimos predispuestos con algún tipo de fibra muscular, con alguna capacidad más desarrollada. Seguro tú en la escuela tenías algún compañero, alguna compañera que podía doblarse más la mano, alguien que corría y no se cansa. Ah, bueno, todos venimos predispuestos genéticamente, sí o sí, pero pues unos no lo descubrimos o unos estamos jugándole en contra, ¿no? Por ejemplo, puede que tú estés queriendo hacer un deporte anaeróbico y tus fibras o tu genética estaba para que corrieras maratones, ¿no? Pero eso no lo vas a descubrir hasta que te hagan algo como lo que hacen en China, en Rusia, en Alemania, ¿no? Que ya hacen, ya ahí es otro nivel, ya es otro mundo en cuanto al deporte, desde apoyo, muchas cosas que igual volvemos a lo mismo, son otros temas, pero sin duda son temas, la verdad, que están muy padres y que, bueno, yo apoyo que los niños eh, hagan MMA, box desde chiquillos si les gusta. El chiste es que hagan ejercicio, ¿no? Que hagan actividad física. Y ya estará entre tanto en el cuerpo médico, en el cuerpo técnico, modificar las reglas para cuidar su integridad, ¿no? Y también se les hacen algunas recomendaciones en los entrenamientos. Por ejemplo, depende de la etapa en la que esté el peleador, es la intensidad, ¿no? O sea, en su mesociclo, si está en etapa competitiva, si está en etapa, en alguna otra etapa, bueno, pues la intensidad de tus sparrings va a ser menor, va a ser mayor, no vas a hacer sparring, depende, ¿no? Todas estas recomendaciones, por eso te decía que más que satanizar y más que criticar y todo, hay que tratar de estar educando, comunicando, instruyendo. Yo tengo mi equipo y tengo muchos colegas o mucha gente que está interesada en esto y de repente me mandan cosas, no, es que ve lo que dijeron, no, vamos de mal en peor. No, le digo, sí, yo sé que sí, pero no hay que aflojarle y nosotros hay que tratar de estar haciendo y comunicando y divulgando, o sea, todo por el bien de los peleadores, ¿no? Pero sí, a veces son más, las personas, no malas, y no creo que a veces lo hagan con una mala intención, pero sí que no están bien informadas, ¿no? Entonces, pues no hay problema en apoyarse. También muchos entrenadores, no digo que no sean buenos entrenadores, son muy buenos entrenadores, pero deben de entender ya que para eso está el equipo multidisciplinario, ¿no? Incluso yo, que tengo el equipo,
Me limito a lo mío. En Lux, por ejemplo, yo me limito a lo del ring, detectar alguna lesión, algún impedimento y listo. Algún corte o algo, están los plásticos atrás. Por eso el REA quedó como muñeco, porque lo suturó el doctor Roger, que es un cirujano plástico, que ese es otro tema que ya vendrán algunas cosillas ahí que vamos a estar proponiendo, así como, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que se ha propuesto que haya neurocirujanos o neurólogos, ¿no? En algunos partidos para el tema de conmoción. Bueno, acá en los deportes de combate, ¿por qué no tener un cirujano plástico para que haga la mejor sutura, ¿no? Si él es el personal capacitado. O bien, ya en su momento, en mucho tiempo más, que a nosotros se nos capacite específicamente para ese tipo de cortes, ¿no? Entonces, son temas que hay que desarrollar, que falta mucho, pero pues no hay que quitar el dedo del renglón y hay que seguir dándole y hay que seguir sumando, ¿no? Es lo que yo les digo. Ya a mí no me gusta pelearme, ni dividirme, ni es que ellos son malos, es que no, al contrario, o sea, creo que a todos nos gusta el boxeo, las artes marciales, nos gusta lo que hacemos, entonces en lugar de dividir, pues sumar, ¿no? En pro de estos deportes. Ahora ha sido muy controversial el hecho de que se nos está metiendo por ahí el espectáculo, ¿no? Al boxeo y al MMA. ¿Y dónde quedan los peleadores? Bueno, pues esto ha pasado a raíz de que no nos unimos como gremio, ¿no? Entonces aprovechan que está roto el vestidor, se podría llamar, y pues por ahí se nos meten, ¿no? Entonces, no, pues no hay que hacer diferencias ni nada. Todos podemos aportar, todos podemos dialogar, comunicarnos, llegar a algunos buenos, protocolos, reglamentos, recomendaciones, desde el punto de vista de nutrición, terapeuta, de la preparación física, de lo médico, del entrenador, ¿no? O sea, pero todos aportar, ¿no? Y dialogar y estar en la línea de querer sumar. Porque si yo no, es que es un pendejo, es que no saben, es que no. O sea, te apuesto que eso lo has escuchado 100,000 veces, Sí, ¿no? sí, sí, Y todos son muy buenos, pero ya a la hora de la hora a mí que me ha tocado verlos ya en acción, dices, bueno, mejor hay que unirnos, ¿no? exactamente. Sí, y además que, pues, a ver, el deporte es tan amplio que hay una cantidad de áreas a explorar y a, eh, pues que pueden participar de forma conjunta en pro de los deportistas, que pues, es una tontería, ¿no? El creer que uno puede ser un experto en absolutamente todas las áreas, ¿no? Pues lo que dices, hay que reconocer hasta dónde están nuestros límites y darle el lugar que se merece el compañero de profesión, porque independientemente de que sea de otra área, pues todos necesitamos de todos, ¿no? Y todos podemos compartirnos información unos a otros y ayudarnos para empujar al deporte hacia arriba, que es lo que buscamos. O sea, al final todos estamos dentro de la misma industria y se entiende que tendría que ser así, ¿no? Ahora, también hay mucho este tema en redes sociales, sobre todo, de las orejas de coliflor, hermano, que es una duda, que muchos peleadores que recién empiezan y todo, como que tienen esta, eh, pues idea de que es como un tipo trofeo, que se maneja como un tipo trofeo. Hay gente que se la provoca, o sea que no sé si se te ha cruzado ahí de repente algún video de que con los discos del gimnasio y que Sí, todas no, las pinches infinidad de orejas con. cosas. No, una cantidad de cosas que anda haciendo la gente, pero explícale tú a los peleadores por qué pasa esto, cómo se puede prevenir, pues al final es un tipo de lesión, ¿no? Pero cómo tratarlo, en qué consiste toda esta parte. Bueno, lo principal que quiero que quede claro es que no es nada bueno eso. Es bueno porque tú ves a uno con ojos de coliflor en la calle y dices, ay, güey, aquí no le digo nada, ¿no? Pero de ahí en fuera que le sirva de algo, no. Eso se genera por volvemos a lo mismo, los golpes repetitivos, el politrauma. Si tú alguna vez has visto, la oreja es cartílago, has visto es blanquito.
¿Qué quiere decir que sea blanquito? Pues que el cartílago sí está irrigado, sí hay vasos, pero es casi no llega la sangre ahí. Entonces, al no llegar la sangre ahí, pues un golpe o un traumatismo, a diferencia de otro tejido, no se repara tan rápido. Entonces se va generando fibrosis, 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 y esa fibrosis es lo que hace que se les vea así la oreja. Generárselo es la peor cosa que pueden hacer. Incluso si tú ves a los luchadores ya en un nivel top, tienen sus protectoras, sus orejeras y su casco. Entonces, yo creo que volvemos, es como romantizan o dicen, wow, no, es que tener orejas de coliflor es lo mejor, ¿no? Incluso pueden ser riesgosas después porque con un golpe o así se les puede llegar a abrir, cerrarlos ya es un tema. ¿Por qué? Porque te digo, es avascular este tejido, ¿no? Entonces, eso se genera, te digo, por el politrauma, no se alcanza a recuperar, se va generando la fibrosis, se va generando la fibrosis, se va aumentando, se va como capitas y por eso se les ve así la... Hay incluso algunos que tienen la oreja tan grande que le disminuye su capacidad auditiva. Sí, sí, y también la parte de drenarlo, este proceso, ¿cómo es, Doc? Porque hay muchos videos también de peleadores que de repente están siendo como drenados. ¿Quién puede hacer este procedimiento? ¿Quién no? ¿Para qué es? ¿Se puede hacer? Porque hay hasta entrenadores que ellos mismos les drenan las orejas a sus peleadores. ¿Quién realmente podría hacer este procedimiento? Sí, sin duda un personal médico, 100%. Nadie que no sea médico es la persona ideal para hacerlo. Que lo haga el entrenador, el fisio, el amigo, el otro pelado. Ah, bueno, es diferente. Pero puede llegar a lesionar alguna estructura y puede ser perjudicial, ¿no? Y pues sí, se recomienda drenar porque, bueno, al llenarse de líquido, de sangre, puede generar, como no tiene a dónde irse, pues puede incluso llegar, no a reventarse, o bueno, sí se pueden llegar a reventar y causar una lesión mayor, ¿no? Por eso si está en agudo ahí el hematoma o el edema ahí, la colección de líquido, si se puede drenar y es la persona capacitada para drenarla, sí se recomienda drenarla, sin duda. Mira, por ahí alguien nos comenta que alguien que lleva 5 años en jiu-jitsu y lucha, que nunca se le han hecho orejas de coliflor. Y eso, justo como dice, que dice que no es es que no alcanzo a leer bien. Ajá, que no es un indicador de su nivel, o sea, que no tiene que ver. Sin duda, o sea, Arthur, saludos, tienes razón. El hecho de que, de hecho, a veces dicen, no, se ve bien malo y todo, y tú ya lo ves peleando y dices, puta, ¿no? Pues no se veía, ¿no? Y el otro que se veía bien tranquilito y todo, le puso una madriza cañona, ¿no? Entonces, justo tiene razón Arthur, no es indicador del nivel, al contrario, yo creo y estoy a favor de que se cuiden, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo pasa factura, no ahorita, ahorita no van a tener temas. De hecho, ahorita un tema de mi tesis es la funcionalidad en los miembros superiores, porque hay boxeadores, hay peleadores de 30 años y algunos que ya están retirados que no pueden ni siquiera abrir un frasco, ¿no? No se pueden peinar, no se pueden quitar la playera. O sea, sí, fueron muy buenos, le daban con todo al entrenamiento, a las peleas, bla, 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 pero ya como a los 35 30 años, 40 que no seas funcional, ¿no? Las manos que no te sean funcionales. Pero eso pasa por romantizar ciertas cosas, ¿no? Claro. Obviamente van a haber estructuras, van a haber cosas que van a tener un menor riesgo que otras, ¿no? Por ejemplo, las orejas de coliflor, pues nada más va a ser estética, ¿no? Incluso el doctor Roger, que es el cirujano plástico, él a algunos les ha operado las orejas, Ok. ya como más estético, ¿no? Algunos que van a pelear, ¿no? Pero, por ejemplo, una artrosis, una deformidad, una pérdida de la funcionalidad, una rotura de algún tendón o algo importante, no te va no vas a poder rehabilitarte tan fácil como te rehabilitarías o como te recuperarías de una autoplastía, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. No, es todo un tema y es que es complejo, o sea, mucha gente piensa que nada más es que se suban y ahí que se den un tiro y todo lo que hay detrás pues, es impresionante en el área médica, en el área de nutrición, en el área de preparación física, en el área del entrenamiento técnico, de la psicología, o sea, todo lo que hay detrás de un atleta de ese nivel que tú ves en la televisión o que ves en YouTube o que ves ahí en el Fight Pass pues tiene su grado de complejidad, o sea, es un mundo súper exigente. Entonces, pues aquí ya lo estamos viendo. Ya para ir cerrando, Doc, me gustaría hablar un poco que nos contaras de las pruebas de esfuerzo que se les hacen a los deportistas, a los peleadores o boxeadores, en este caso, peleadores de MMA. ¿Qué pruebas de esfuerzo se les hacen? ¿Qué exámenes médicos se les hacen antes de que ellos puedan subirse al octágono para saber que están en condiciones, para saber que su salud pues no va a estar en riesgo y que pueden hacer la práctica de su disciplina deportiva? Bueno, esta pregunta es muy importante y esta es como una recomendación a los peleadores, ¿no? Entre más estudios te pidan, la liga es más seria y se preocupa más por tu salud. Eso es algo que lo tengan súper en cuenta, ¿no? Entonces, cada liga y cada, pues sí, promotora tiene sus protocolos, los estudios que te piden, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo principal que les piden? Como están en contacto físico, sus pruebas de VIH, de hepatitis, ¿no? Que pueden tener ahí un alto riesgo. Les llegan a pedir un electrocardiograma en reposo para ver que no haya alguna alteración cardíaca. Les llegan a pedir, y digo les llegan porque no en todas, fíjate que a mí me encantaría, pero hay que entender muchos contextos, ¿no? Obviamente, ¿qué más quisiera yo que a todos se les hicieran todas estas pruebas, todos estos laboratorios? Pero sin duda el tema económico es un punto de partida, ¿no? Que nos limita muchas veces a, a no realizar estas evaluaciones tan, tan rigurosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al peleador, ¿qué se le va a pedir cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año? Sus pruebas de VIH, sus pruebas de hepatitis, su electrocardiograma en reposo, algunos paraclínicos, algunos laboratorios, alguna tomografía de cráneo. Eso cada año, pelees una vez, no pelees, pero estás inscrito en la liga, se te pide esto. En el boxeo también se llegan a pedir eso. Para cuando son campeonatos del mundo, les piden resonancias magnéticas de cráneo, cerebrales, les piden los laboratorios, les piden cosas más rigurosas. ¿Por qué? Porque pues también es un tema, o sea, va a ser un campeonato mundial y si le llega a pasar algo al peleador puede ser más mediático, ¿no? Yo creo que yo le atino o le apuesto más a eso, que es por eso que por otra cosa, ¿no? Obviamente debería de ser a la mayoría o a todos los peleadores, ¿no? Pero desafortunadamente, te digo, por lo económico no es tan viable, hay que ser realistas también en este caso, ¿no? Incluso yo en lo médico, pues sí, a veces tienen algún detalle, algún parámetro alterado, pero que no me va a condicionar o que no es estrictamente que no pueda pelear, ¿no? Sí tengo que tener yo más atención en él, pero no pone en riesgo su vida. Porque si yo me pusiera estricto con la revisión médica, habrían veces que no habría cartelera, ¿sabes? O sea, entonces, eso también yo creo que es importante que lo conozcan y bueno, sin salirme tanto del tema, entonces los peleadores deben de cumplir con esos estudios, esos laboratorios anuales, ¿no? Ahora, esta prueba de esfuerzo que apenas vimos a una peleadora famosa, que se hizo muy, muy famosa, que la criticaron porque exageraba en su entrenamiento, volvemos a lo mismo, la gente desconoce la importancia, ¿no? O sea, ese estudio que ella se hizo, cualquier persona que realice actividad física se lo tendría que hacer. Pero como no lo conocen, no saben de la medicina del deporte, no lo hacen, ¿no? Ese estudio que ella se hizo es una ergoespirometría, que va principalmente
eh, la ponen en la banda y el médico que está ahí está monitorizando el trazo electrocardiográfico para ver que ella no tenga una contraindicación para realizar esta prueba. Va subiendo de esfuerzo, va subiendo de intensidad y va subiendo a veces, no desconozco qué prueba le hayan hecho, pero puede subir de inclinación, puede subir de velocidad y eso obviamente a nuestro corazón le va pidiendo más, ¿no? Entonces ahí puedes detectar una anomalía en el corazón, alguna arritmia, alguna extrasístole, que condicionen ahora sí a una persona, no a ella en específico, o cualquier persona que se la realice, de que la condicionen de realizar actividad física, ¿no? O ya con esto dices, bueno, salió esto, le voy a hacer otro estudio complementario, porque vamos en orden. Primero es el electrocardiograma en reposo para hacer esta prueba. Si sale todo bien, bueno, ya pasamos a la prueba de esfuerzo, que es la que le estaban haciendo, o la ergoespirometría a esta peleadora. Eh, Ahí vemos, también nos ayuda, además de detectar, nos ayuda para optimizar su entrenamiento, hacerle unas recomendaciones específicas de cuál sería su mejor, sí, cómo puede optimizar el rendimiento en cuanto a su entrenamiento. Y bueno, si llega a salir alguna anomalía, ya pedir otro estudio complementario, un ecocardiograma, una resonancia de corazón, varios estudios que al médico le digan, tú eres apta para realizar actividad física, ¿no? Pero ya ahí depende, esa no está en ninguna, no es obligatoria. Yo acá en la universidad apenas estamos en etapa de campeonatos nacionales universitarios y acá en el centro de la UAMX en el que estoy, se les realiza toda esa batería. Batería se le llama a los estudios que le vas a hacer. Acá nosotros les hacemos la prueba de esfuerzo para ver que los deportistas universitarios estén en condiciones óptimas. Se les realiza la dinamometría isocinética. ¿Sí la viste? ¿Has visto esos videos de que están como en unas, La que es mm, como la máquina de extensión. ándale, esa. Esa, se les hace el tapete de contacto para ver la altura del salto, para ver velocidad de reacción, para ver potencia anaeróbica. ¿Qué más se les hace? Se les hace su in-body para ver, o su bioimpedancia, para ver su composición corporal. Se les hace plantoscopía, se les hace postura, se les hace agudeza visual, se les hace agudeza auditiva para ver que el deportista vaya a competir en las mejores condiciones. Y tenemos tiempo, se hace con tiempo para ver si hay algo que salga mal y se deba de corregir para que él pueda competir, tenga tiempo de hacerlo, ¿no? Si no, de plano, si el deportista no está en condiciones, pues se le emite un certificado donde dice que no es apto y ya se le dan las recomendaciones del por qué no pudo ser apto, ¿no? Y que obviamente hay que atender eso que se descubrió. Claro. Y dentro de estos estudios, dentro de estas pruebas de esfuerzo, mi doc, ¿cuáles consideras que serían las más importantes? Obviamente, teniendo en cuenta el tema económico, que ya lo decías hace ratito, pues sabemos que no muchos tienen acceso a todo este tipo de servicios o de análisis. ¿Cuáles que estén dentro del parámetro normal en cuanto a lo económico, crees que deberían ser requeridos para cuando tienes algún combate amateur, cuando tienes algún combate profesional? Hasta yo creo que podría ser incluso en las mismas academias, ¿no? Porque pues, sí ha habido ciertos casos donde ya llegan con algún problema y de repente, pues madre, sucedió algún accidente, un mal golpe, lo que sea, que ya había una predisposición y que como el entrenador no estaba ni enterado y los compañeros mucho menos, pues suceden pues, cosas que no deberían pasar, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser esos que como promotora, como organizadores de los eventos o como dueños de las academias deberían considerar pues, solicitarle a los peleadores? Tomando en cuenta esto que me dices de lo económico también, sin duda un perfil bioquímico
que tenga la biometría hemática, la química sanguínea, tal vez de unos 6 elementos, la química sanguínea, sus pruebas de VIH, de hepatitis, sus perfiles, un electrocardiograma en reposo. Tal vez con eso podemos, y además que el médico haga un buen interrogatorio, una buena anamnesis, ¿no? Que conozca bien al peleador, si usa algún suplemento alimenticio, si tiene algún antecedente heredofamiliar de importancia, muertes súbitas en su familia, cáncer, principalmente. Además de esos estudios, te digo, es importante el interrogatorio que nosotros hacemos que va dirigido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al tener todo esto se integra y ya vas determinando el riesgo que tiene cada deportista, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, una biometría hemática, una química sanguínea y un electrocardiograma en reposo y un buen médico que haga una buena anamnesis a los deportistas, no nos vamos a meter en un peleador, pero a los deportistas nos puede ayudar a identificar muchos riesgos, que puedan comprometer la vida de algún deportista. Perfecto, mi doc. Oye, pues por último, ya para irnos despidiendo, ¿cuál es esa lesión, ese corte, no sé, ese momento que dentro de todos tus años de experiencia, tú consideres que es como que uno de los más complicados o de las chambas más difíciles que tuviste que hacer en tu profesión? Pues fíjate que hasta eso he tenido suerte, me han tocado, sí, cortes, luxaciones y todo, pero así como he visto en otras funciones que hay fracturas expuestas y todo, no, no sé si sea suerte o si sea que hacemos también un buen trabajo previo a revisarlos que a tanto, ¿no? Entonces, pero uno de los favoritos o de los buenos ha sido el corte de Rea y en la misma función también el Tarzán, que ahí le mando un saludo. Sí, sí, sí. O la Esa del fue Thunder, ¿no? con el Thunder, esa fue una muy buena pelea. ¿Qué otra ha sido muy buena? Recuerdo la del el Pegajoso contra el pollo cocido. Fue una pelea, que la verdad, muy, muy, muy buena pelea. Bueno, vemos el nivel de los dos, por algo el Pega ya está donde está ahorita. Se lo merecía, yo se lo decía desde cuándo. Entonces, la verdad, verlos, eso yo se los he dicho tanto a mis boxeadores como a ellos. A veces no se dan cuenta que ellos también te inspiran, ¿no? A seguir pues por tus sueños, a seguir preparándote, a seguir mejorando. A veces dudas si estoy bien aquí, pero ves cómo ellos pues le sufren y están ahí y pierden y se tienen que reponer y ya los ves campeones o ya los ves en las ligas, en la UFC, los ves debutando, los ves siendo campeones mundiales. O sea, eso quiero que sepan ellos que también nos motiva, no nada más a mí, a los médicos, sino a todo el equipo, o sea, a los entrenadores, a los nutriólogos, a los fisios, a todos nos motivan también ellos. Sí, claro, y es que además verlos y convivir tanto con ellos, pues yo creo que crea cierto vínculo, les toma cierto aprecio y cierto cariño verlos superarse, inspira, o sea, inspira a cualquiera, a ustedes que están cerca, a nosotros que los vemos en las transmisiones, la verdad es que son casos muy padres aquí que muchos se han dado su vuelta para platicar, tienen historias de vida increíbles, o sea, tienen historias de vida que motivarían al que las escuche. Entonces, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que pues nuestros trabajos, nuestras profesiones pues, nos permitan tener acceso a este tipo de historias, porque la verdad que sí te empujan hacia adelante en lo que sea que hagas. Entonces, eso también es uno de los pros de dedicarse al deporte. Ya por último, ¿a quién de tus compañeros de profesión, de amigos peleadores, amigos promotores, lo que tú quieras dentro de la industria de las MMA, te gustaría que tuviéramos aquí en el canal, mi doc? ¿Ya has tenido al Pegajoso?
Sí, Apega ya lo tuvimos, que Apega, quedó ya. pendiente esa segunda parte ahora después del contender. Ah, súper. No, pues igual algún nutriólogo que hable ya más específico del tema de los cortes de peso. Por ahí está Gaby, la nutrióloga que está con nosotros en Lux, que ya lleva ahí un buen tiempo. Estamos implementando ahí algunos protocolos, te digo, para la seguridad. Y si se puede replicar a otras ligas, sin problema. O sea, te digo, lo que se trata es de sumar, ¿no? Y ella ha mostrado el interés en esto y estaría bien que nos platique aquí, que platique igual con algunos otros nutriólogos. También fíjate que es muy diferente ver otros panoramas, ¿no? Ella cuando entró conmigo, cuando se me acercó, cuando la invité también, ella sí llevaba cortes de peso de peleadores y todo, pero ya es diferente estar dentro de una liga y ahora sí que ves de dentro para afuera que ver de afuera hacia adentro. Son muchos panoramas, muchos criterios, muchas cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Entonces, tal vez estaría bien que ella nos platicara ahí su experiencia, ¿no? Perfecto, pues ahí está la invitación para Gaby, la Nutri del equipo ahí de Lux, para que se dé su vuelta por aquí, ¿no? Claro que sí. Hermano, pues muchísimas gracias por caerle aquí al canal. Ya tenemos ahí un tiempo agendando la entrevista. Sí. Que, pues, no manches, también por demanda de trabajos y era difícil para ti, sobre todo, ¿no? Que antes de un lado a otro. No, pero fíjate que apenas me he desenvuelto un poquito más en entrevistas y todo. Me cuesta todavía ahí soltarme, pero me gusta porque te digo, o sea, a mí me gusta aprender, me gusta escuchar las críticas también. Todas las críticas son buenas y si hay que mejorar algo, lo mejoramos. Si hay que platicar con alguien y llegar a un acuerdo, lo hacemos, ¿no? O sea, todo en pro de este deporte tan padre, ¿no? Sí, claro. No, y es una chulada tener acceso a especialistas del deporte, a gente que lo vive desde adentro, porque ya son lo que te decía al principio, ya te da un panorama mucho más amplio de lo que es esta disciplina deportiva, ya tienes como que un poquito más de contexto de por qué son así las cosas. Entonces, qué chulada tener invitados como tú aquí, hermano, y pues ojalá se arme una segunda parte y ya estaremos platicando de más temas que son bastante interesantes, ¿no? Sin duda, aquí estaremos las veces que me invites. Yo cuenta conmigo para estar en este espacio. Buenísimo, hermano. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Pues nos estaremos ahí escuchando, viendo o lo que sea como consuman este contenido en otra ocasión. Un abrazo, mi doc. Abrazo, que estés muy bien.